corazón, con toda la fuerza de mi alma. Escribiré mis canciones que hablen de ti. Bueno, ya días de no estar aquí, de no participar con ustedes, de las reflexiones. Y por alguna razón no me siento venenosa ni filosa. Yo creo que después de todas esas lecturas, un poco cargadas de este día, ¿verdad? Que son como una bofetada. Santiago ha venido fuerte en estas últimas lecturas. Si es que realmente les prestamos atención, ¿verdad? Yo siempre voy a seguir haciendo de este lugar en el que me paro un espacio para recordar la solemnidad de las lecturas. Y si realmente les prestamos atención, si realmente ese documento que pudiera sentirse que se hacen dos patadas, ¿verdad? El copiar y pegar las lecturas y todo eso. Pero no es tan sencillo como eso. La preparación incluso del documento requiere una solemnidad, requiere su tiempo. Y un tiempo que hace muchísimos años atrás, tal vez yo no lo entendía hasta que me tocó empezar a asumir forzosamente cosas en este espacio. Y digo forzosamente porque para quienes no conocen la historia de cómo llegué a Magdala, fue así, ¿verdad? Un día viernes me estaba sentando al barite con el libro de oración común y menos mal que yo en mi agenda siempre ando un tetunte de mini post-it para irle poniendo primera parte, segunda parte. Cuando ya íbamos por la 18ª parte del libro de oración común, yo dije, esto no me lo voy a aprender para el domingo. Alvarite se iba el siguiente fin de semana y apenas 10 días antes de irse me estaba diciendo que no dejara solo a Luis Manuel en este espacio. Y a partir de ahí vinieron muchos cuestionamientos para mí y por esas razones de que estas lecturas han significado hacer un recuento de memoria de la solemnidad. Santiago ha venido con una serie de indicativos de cómo vivir la cristiandad, una cristiandad después de la experiencia de Jesús. No fue al momento, sino también de cómo esta persona, que fue la que escribió las memorias de Santiago, porque es un escriba el que lo va a hacer, no directamente el propio Santiago, recogió también el sentir y el pensar de la experiencia de haber caminado con nuestro Cristo aquí en la tierra. Y yo me quedé pensando, nosotros también cuando hacemos esta acción de releer, de reinterpretar y de copy-paste, ¿verdad? Las escrituras en el documento, que ya no le llamamos el libro de oración común, ¿verdad? Sino que es nuestro misal. También hacemos ese ejercicio de volvernos a colocar en el pensar y en el sentir de las personas que leemos o de quienes transcribieron el sentir y el pensar de quienes leemos, ¿verdad? Y traigo esto a colación porque ustedes saben que yo, además de ser fan de Pablo, una feminista fan de Pablo, no la van a encontrar en cualquier parte, ¿ya? Aparte de él, pues me especialicé en Isaías y el darnos cuenta, ¿verdad? Que Isaías no es una sola persona, sino que estamos hablando casi quizás de unas 50 personas que escribieron Isaías en un periodo de 75 años. Es también colocarnos en ese lugar de qué nos corresponde o cuál es nuestra responsabilidad frente a cómo sentimos y cómo experimentamos las lecturas. Y entonces me hizo recordarme algo que sucedió durante mis estudios de teología y una pregunta que surgió de una monjita, nunca se me va a olvidar, porque eso tiene que ver también con lo que pasó en el oasis y con las lecturas de la semana pasada. ¿Dios necesita mártires?
¿Realmente Dios necesita mártires? ¿Realmente Dios necesitaba a Jesús sacrificado en la cruz? Eso que tenemos ahí. Dios necesita el martiriato. Dios necesita que flagelemos nuestro cuerpo. Y me hizo pensar en dos figuras de la iglesia. Una de la que estuvimos hablando el martes, que fue Hildegarda de Bingen, y la voy a traer acá a esta reflexión, porque Hildegarda se atrevió a desafiar al sistema de ese momento, que era un sistema anti-mujeres, persecutor de mujeres, asesino de mujeres. Y ella en ese tiempo se atrevió a escribir sobre el placer, el gozo, y en cómo experimentar a la divinidad desde las artes, la poesía, la pintura, el buen comer, el buen beber, porque de ese recetario de ella casi no se habla. Era una mujer que aprendió a curar comiendo y bebiendo, sabrosa ella en todos los sentidos. Y pongo a esta mujer tan valiosa que nos enseñó a disfrutar del placer, ese placer que las escrituras de este día nos socavan. Y por eso me hicieron ruido, porque nos niegan nuestro derecho al placer. Hay un fragmento pequeñito en las escrituras de este día, pequeñito, tan sutil, que habla acerca de los deseos y de nuestra vida material, con sentidos que se refrescan en lo material, que se honran en lo material. Porque no hay cosa más material que disfrutar de la comida y de la bebida y de un buen sexo. Ustedes me pueden contar sus historias de buen sexo. Las hay amargas también, ¿verdad? Y hasta esas en la memoria tienen algún disfrute, porque nos han enseñado a elegir. No, vea, después de esta experiencia, no. Así como un TikTok que anda por ahí, ¿verdad? Donde le llama a la chava y le dice que por favor borre su número. Y el tipo le dice, pero ¿por qué, mi amor? Porque la tenés demasiado chiquita, mi amor. No me hiciste gozar para nada. Olvídate de mí, por favor. Entonces, vean, disfrutamos hasta esas experiencias cuando las recordamos, ¿verdad? Y aprendemos de esas cosas también. Entonces, quiero traer esto porque también me hizo pensar en otra persona que yo admiro un montón y admiro su transformación. No admiro sus etapas, primero, etapas previas a ser cristiana, luego su etapa de cristiana recalcitrante, ortodoxo, ¿verdad? Y posteriormente su transformación casi al momento de la muerte. Y esto va para todas las personas. Sorry. Ay. Bueno, ¿qué es lo que les quiero decir con esto, Magdalitas? Es que San Ignacio de Loyola, esta otra figura que para mí es relevante y es importante en el cristianismo, a mí por lo menos me da respuestas a esta pregunta. ¿Dios necesita mártires? ¿Dios necesitaba a Jesús crucificado en la cruz? Porque siempre hablamos del Cordero inmolado para seguir replicando que Dios necesita nuestro sufrimiento. Pero ahí viene la pregunta. ¿Dios necesita el sufrimiento? Hay cosas bien interesantes en las lecturas de ahora que yo he querido traer. Y la primera de ellas es que dice, condenemos la muerte deshonrosa. Y yo me quedé pensando, para la sociedad de ese tiempo, ¿qué era la muerte deshonrosa? Una muerte deshonrosa incluso era que la mujer no había parido. Ahora, ¿qué sería una muerte deshonrosa?
Gracias por recordarnos ese tema. Para la sociedad de nuestro tiempo, las personas con intentos suicidas, las personas que se suicidan, son deshonrosas y por eso no merecen ni siquiera una muerte cristiana. O sea, tan cristianos somos que esas personas no merecen una muerte cristiana, ni merecen estar en el campo santo, ¿verdad? Me hicieron acordarme de algo, pero no este es el espacio para hablar de ello, porque la reflexión no va por ahí, pero creo que al fondo sí. Conocí la experiencia de una familia que hizo pasar por asesinada a su pariente. Y era una persona LGBT. La persona se suicidó porque en el pasado ocurrió algo entre familias que provocó la muerte de otra persona. La persona no pudo con su pena, una pena no tratada, no abordada, no sobrellevada con una red de apoyo, ¿verdad? Resulta que estas dos personas, estos dos jóvenes eran primos y se fueron a llevar las vacas, llevaban las vacas a un lugar, pero de verdad que a mí me da como mucho pesar siempre pensar en esa situación, porque en ese lugar tuve mi accidente y perdí a mi hija. Y digo, ¿cuánta historia tiene ese lugar? No puedo decir que el lugar está maldito, pero pareciera, ¿no? Y llevó esta gente las vacas a ese lugar y yo no sé qué pasó con una de las vacas. La cuestión es que en el querer rescatar a la vaca hubo una discusión entre primos, ¿verdad? De esas discusiones que les enseñan a los machitos, ¿verdad? Que si no es, ¿verdad? Con los golpes no podemos resolver nada y se empezaron a pelear y uno de ellos se fue en falso y cayó por ese lugar donde dijo que yo me accidenté con el vehículo que andaba. La grúa se tardó 5 horas en sacarme a mí, que estaba dentro del vehículo, que pudieron enganchar al vehículo. Se pueden imaginar cuánto tiempo le costó a esa gente rescatar ese cuerpo. Cuando rescataron el cuerpo, pues la persona ya había fallecido. Y la otra persona siempre vivió con aquello de que si no nos hubiéramos peleado, no se hubiera caído y no se hubiera matado. Pero esta persona, cuando ya estaba en la madurez de su vida, no aguantó más y decidió darse la morición, ¿verdad? Se suicidó. Y nunca voy a olvidar a ese sacerdote porque además de haberme acusado públicamente del púlpito de un montón de cosas que nada que ver, no quiso hacer la misa de cuerpo presente para este joven. Y la familia tuvo que ir a otro lugar a hacer un acto religioso, pero no de bendición del cuerpo. Y es más, al muchacho no lo pudieron enterrar en su pueblo de origen, sino que lo enterraron en otro lugar, porque se negaban a enterrarlo en el campo santo del pueblo. Pero yo no sé quién está más lleno de maldad en ese lugar, ¿no? Lastimosamente sigue siendo el mismo cura hasta el día de hoy y han pasado más de 20 años de su historia. Y lo cuento porque Dios necesita eso realmente. ¿Necesita que vivamos con la culpa tanto tiempo? ¿O será que las condiciones, los sistemas de vida provocan personas mártires? Ayer fue el Día Mundial de la Paz. Como Vida Plena ya no alcanzamos a publicar lo que teníamos preparado porque yo me enfermé. Y en parte pues me toca hacerlo todo. Entonces si yo me enfermo las cosas colapsan. Pero traigo esto porque cuando preparamos un poco de la memoria del por qué El Salvador no solamente tiene que hablar de la paz el día 16 de enero para recordar los acuerdos de paz, sino que tiene que seguir hablando permanentemente, yo no me podía sacar de acá el haber estado hace 8 días exactamente con casi 30 mujeres que son sobrevivientes del conflicto armado. Y una de las cosas
que habían pedido en los requisitos es que fueran mujeres que habían sido desmovilizadas, que habían participado de la guerra armada y no sé qué. Pero a una de las compañeras se le ocurrió invitar a otras mujeres más jóvenes. Algo que a mi ver está perfecto porque ¿cómo podemos hablar de paz si no abordamos la historia martirial de este pueblo, que también es una historia presente, no es una historia del pasado? No es solo cuando vinieron a colonizarnos los españoles, no es solo cuando después de firmada la independencia, ¿verdad?, que se celebró hace 8 días, decidieron crear un sistema democrático similar al de Francia y entonces un montón de gente extranjera bajo otras condiciones empezó a llegar al país y hacerse de las tierras, sino porque también tuvimos un genocidio, tuvimos más de 20 años de guerra civil y porque además hemos tenido recientemente una guerra de pandillas. Entre ellos los cuerpos de seguridad y entre medio la población. La población merecía ser mártir de la guerra entre pandillas. Estas mujeres con las que yo estuve nos contaban por qué decidieron tomar las armas. Y yo me pongo a pensar en esto que mencionaban Jeremías, que no lo leímos porque era la segunda lectura para este día, y lo que menciona Sabiduría. Tendrá quien le defienda, decía la primera lectura, pensando en que Dios va a bajar su dedo, inquisidor, pero inmolador, y nos va a defender, Él en persona, ¿verdad? Y luego Jeremías decía, hazme ver cómo castigas a esa gente. Y Salmos luego nos dice, yo te ofreceré sacrificios voluntarios y alabaré tu nombre, porque me has liberado de todas las angustias. ¿Realmente Dios necesita que hagamos sacrificios? Y aquí es donde vuelvo a conectar estas dos figuras. Una mujer que nos habla de nuestro derecho al placer y al gozo y a disfrutar de todo lo que la divinidad dispuso para nosotros en este mundo material. Y una persona como San Ignacio de Loyola, que al borde de la muerte por una úlcera gástrica sangrante, vio a Jesús y Jesús, en lugar de decirle te abrazo, hijito mío, cariño mío, gracias por haberte provocado esta úlcera gástrica con todos tus ayunos, con toda la inmolación de tu cuerpo, le dijo, ¿y qué puta hiciste? ¿Ya? O sea, de verdad que a mí me gustaría que todas las personas leyeran ese fragmento del encuentro que tiene San Ignacio de Loyola con Jesús. Y Jesús le empieza a dar de madrazos para todos lados diciéndole, ¿qué hiciste con el regalo más preciado que yo te he dado? ¿Quién te dijo que yo necesitaba tus ayunos? ¿Quién te dijo que yo necesitaba que caminaras de rodillas debajo del sol del mediodía hasta la puerta de la iglesia viniendo desde no sé dónde? De hecho, Paulo Coelho en 11 minutos recoge esa historia de unas baldosas que están en el camino de Santiago, donde se pueden ver las costras de sangre que la gente deja, porque Dios necesita nuestro sacrificio, Dios necesita nuestra inmolación del cuerpo, porque así como Jesús sangró en la cruz, así debemos sangrar nosotros en nuestra vida, por pecadores. No, pues ahí, miren, esa es una de las cosas más bellas que le dio la oportunidad todavía la vida de escribir a San Ignacio de Loyola y decirnos, ya es tarde para mí, pero no es tarde para ustedes. Y Dios no necesita esto. El Evangelio de este día habla de esos anhelos y esos deseos de venganza como algo que viene
de afuera. Y a mí me causaba mucha gracia porque mientras preparaba la reflexión, hace más de un año, ustedes se acuerdan, yo estaba en estudio bíblico con las personas testigos de Jehová. Y yo me quedaba pensando, ¿verdad? Esta gente ha escrito un montón de cómo la ciencia puede corroborar un montón de cosas aquí en la Biblia, ¿verdad? Porque, o sea, por ahí te entran. Las primeras lecturas que yo tuve eran sobre eso, ¿verdad? De cómo las situaciones de este tiempo presente, como los terremotos, las inundaciones, los no sé qué, los no sé cuántos, están comprobados científicamente que Dios, pues, lo dijo hace muchos años atrás, ¿no? ¿Y cómo no pueden comprobar científicamente que no existe Satanás? Sino que fue la visión de un pueblo particular en un territorio particular que no entendía por qué el ser humano es humano. Porque hay una cosa de la que no nos hablan las escrituras y es de la gestión emocional. No nos hablan de ello. No nos dicen que muchas veces ese deseo de venganza es porque probablemente han habido un cúmulo de cosas mal gestionadas emocionalmente y la gente se desborda. A mí solo me hacía recordar esta forma iracunda de mostrarnos a la divinidad y que mucha gente piensa que así tiene que ser porque si la divinidad se dio el permiso de ser iracunda, ¿verdad? Y de mandar a volarle la cabeza a un montón de personas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también, porque acuérdense que la historia de Jesús empieza con una matanza de infancias. Entonces, estas formas en que las personas tienen de adjudicarle eso a Dios y que Dios lo permite, ¿verdad? O porque hay otro ser externo que está en la lucha constante por las almas, ¿verdad? Y quienes se dejan dominar por la ira, por la envidia, es porque no tienen a Dios en su corazón. Pero todo eso nos aleja más de la realidad humana. Una realidad humana que la figura de Jesús se dio el permiso de mostrarnos y de experimentar. Cómo las personas somos una luz y somos una sombra al mismo tiempo. Y cómo prontamente podemos pasar de ser luz a ser una total oscuridad. Pero lo que más falta nos hace en este mundo, Magdalitas, y es una deuda histórica, es saber cómo gestionar nuestras emociones para que precisamente no pasemos hacia estos estadios donde el enojo nos puede hacer matar a alguien, donde ese sentimiento de carestía que viene dado porque precisamente tenemos, ¿no?, estas vidas donde creemos que hay que sacrificar cosas, nos hacen desear desbordadamente cosas. Me acuerdo que un martes en uno de los estudios de Ministerio Latino leíamos precisamente sobre eso, ¿no? O sea, cuál era el concepto de deseo, cuál era el concepto de placer de aquel momento y que no tenía nada que ver con la sexualidad, sino que más bien era en cómo las personas llevan estos sentimientos a unas maneras tan desbordantes donde a mí ya no me importa a dónde están los deseos de la otra persona y a dónde está el placer de la otra persona, porque solo me importa mi deseo y mi placer. Hablábamos de eso y decíamos cómo Dios a través de esto condenaba, por ejemplo, el que muchas veces en las relaciones de pareja hayan violaciones y lo justifiquemos. Vos no querés, pero yo sí quiero y para adentro, ¿verdad? Sin pedir la opinión de la otra persona o sin siquiera considerar cómo está la otra persona, si está lista o no está lista para unirse con nosotras en un encuentro que debería de ser placentero, ¿no? Hablábamos también de cómo esta forma desbordada del placer se puede llevar no solamente a la sexualidad, sino que a otras cosas también.
ese deseo manipulatorio que hoy vemos en la sociedad, ¿verdad? De un grupo pequeño de poder que está inserto en el sistema y que le quiere hacer creer a la gente que tener una buena vida, una vida con seguridad, una vida con paz, valen la pena todas las personas inocentes que están presas. Y yo lo escucho cada rato en la gente de los Uberes. Pero es que no importa, es un margen de error que se tiene que tener. Porque ahora ya podemos pedir pizza en la colonia. Antes no entraban. O sea, tu pizza vale más que una persona inocente que está sufriendo en la cárcel. Tenemos seguridad, tenemos una aparente paz, mientras la economía está así, arrastrada, colapsada, fragmentada, a costa de la economía del pueblo. Hay otras personas que se dan el lujo de ir de su casa a su lugar de trabajo en un helicóptero, pagado con los recursos del Estado. Así de desbordante es, pero las escrituras siguen interpretándose por muchos pastores allá afuera como que Dios quiere el sufrimiento del pobre. Eso es asqueroso. Porque ¿cómo es que Dios quiere el sufrimiento del pobre, pero no quiere el sufrimiento del rico? ¿Cómo es que Dios quiere el sufrimiento de las niñas y de los niños que han aparecido, que han violado? Pero bien galán, ¿verdad? O sea, sus verdugos a nomás llegan a la cárcel, se les da la morición rápida. Eso no es de Dios, eso es de los seres humanos y de la forma en cómo creemos que deben de ser las cosas. Yo creo que las escrituras nos invitan este día a replantearnos realmente si es válido en la actualidad seguirnos pensando como inmolados por Dios y que Dios necesita nuestros sacrificios, o Dios necesita que busquemos otras formas de justicia. Yo creo que la conmemoración ayer del Día Mundial de la Paz nos tiene que llevar a eso. Creo que la reciente conmemoración de la aparente independencia nos tiene que llevar a esa reflexión. Creo que hoy, domingo, donde conmemoramos el martirio de Jesús para liberarnos de esas cargas, nos tiene que llevar a eso. Magdalitas, muchas gracias. Escribiré mis canciones que hablen de ti, declararé mi amor por ti, con la poesía de mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma, y de mi voz.